últimos meses hemos estado inmersos como país en un debate en torno a temas como totalitarismo, división de poderes, y justamente de eso se trata el episodio de hoy en Sin Agenda. Vamos a explorar y analizar todos estos temas, y a manera de detonar la conversación, a mí lo que me gustaría es invitar a mis compañeros a platicar sobre el tema del momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su trinchera ha estado continuamente cuestionando el cómo se eligen a los ministros de la Suprema Corte, el cómo, cuánto ganan, y todo esto pues relacionado a las decisiones que ha tomado la Suprema Corte en los últimos meses que no le han gustado al presidente, ¿no? Lo interesante aquí es, primero, que no es una pelea reciente, es una pelea vieja, es un tema que desde 2018, desde que hacía campaña el presidente, ya se asomaba esta rencilla entre el presidente y la Suprema Corte, o entre el Poder Judicial. Ya desde ahí anunciaba que iba a bajar los sueldos de los ministros, que iba a proponer una serie de reformas para actualizar al Poder Judicial, para quitarle los vicios. Por supuesto, como a todo en este país lo denunciaba y lo señalaba de corrupción, pero en los últimos meses pues esta situación se ha acalorado por estas decisiones que ha tomado la Corte, y aquí lo interesante es que no solo es ya el presidente y la Suprema Corte, sino que también vemos movilizaciones sociales de ambos lados. Primero, movilizaciones en contra de la Suprema Corte y exigiéndoles a los ministros, incluso algunas ya más subidas de tono, que es lo que más me parece como preocupante, ¿no? Algunas hemos visto imágenes en manifestaciones con amenazas de muerte a la ministra presidenta, hemos visto exigencias de todo tipo, pero también vemos una movilización de otro lado. Primero, un lado que podría parecer noble defendiendo a la Suprema Corte, pero luego también movilizaciones exigiéndole fallos en cierto sentido, ¿no? Que tampoco me parece sano, en tanto que la Suprema Corte es como este ente enfocado en regular y en ser como imparcial. Y entonces vemos como que estos esfuerzos sociales y movimientos para jalarla y politizarla a uno u otro lado. Y luego ya también vemos al presidente utilizando sus canales para también como movilizar en contra de la Suprema Corte, y con algunas declaraciones que a mi parecer son muy, muy preocupantes. Una, el día de ayer, me parece, en la mañanera, en torno, o lo que dijo fue que la Suprema Corte estaba intentando hacer un golpe de Estado. Y eso tiene implicaciones gravísimas, ¿no? Entonces, un poco este es el contexto, y para detonar la conversación, ¿ustedes qué opinan? Pues sí, dijo que fue un golpe técnico, pero creo que es importante entender que la relación de Andrés Manuel con el Poder Judicial siempre ha sido mala, ¿no? O sea, cabe recalcar el periodo turbio del desacato judicial que dio pie al desafuero, ¿no? O sea, fue un desacato judicial en pleno, que fue 2005, 2004. Porque esto no es yo creo que no es algo directo del presidente, sino es algo del manual del populista autoritario, ¿no? El querer mermar la independencia judicial casi siempre es uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque es uno de los límites constitucionales que tiene a la hora de actuar, ¿no? Lo que quiere es uniformidad en la legislación. Quiere eliminar como esa barrera constitucional a la legislación que puede salir y que se tiene que enfrentar a la Suprema Corte como un salvaguarda del orden constitucional. Y yo lo veo, ahorita está también en boga, pues, hablar de las elecciones en Turquía, ¿no? De ese personaje que ya va por su tercera década en el poder. Y lo que yo he revisado es que cuando afianzó más su régimen de manera más autoritaria, después de un intento de golpe de Estado, lo primero que hace es la expulsión de 4,000 funcionarios de todas las áreas, entre ellas el Poder Judicial. Y es un patrón que no es exclusivo de México y de Turquía, ¿no? Sucedió en países socialistas, ¿no? Desde Venezuela con Hugo Chávez. En Bolivia fue todos los referéndums de cambiar la Constitución apoyados por el Poder Judicial. Y después de eso, en Bolivia, la implementación de un sistema para elegir a sus magistrados. Ahí no son ministros, pero los integrantes de ese control constitucional son votados, y eso es lo que quieren buscar aquí. Más si se queda como un mero ataque en los medios afines al presidente, pero ya es una posibilidad. Yo nunca me imaginé que
que podría existir una propuesta de elegir a los ministros por voto directo, pero pues ya está en el aire. Y cuando ya está en el aire en este gobierno es una posibilidad, ¿no? Ahí no importa las salvaguardas, no importa los pesos y contrapesos. Y por eso, como yo vuelvo a afirmar, es el de las primeras cositas que hace un populista de corte autoritario como Andrés Manuel. Yo creo que este tema es muy, muy interesante, el tema que propones, porque creo que a esta altura nos damos cuenta que el presidente ya se quitó la máscara. O sea, no hay ninguna duda de que el presidente tiene tintes autoritarios y totalitaristas, ¿no? El presidente quiere ejercer su poder sin contrapesos. No quiere que las instituciones que deberían de ejercer un contrapeso al poder del presidente, quiere que no funcionen. ¿A qué me refiero? Creo que el caso perfecto es el tema de la Suprema Corte, ¿no? Que es uno de los 3 poderes que existe en nuestro país y que su función es hacer contrapeso a cuando los otros poderes se exceden. En este caso, por ejemplo, proyectos de ley que el presidente ha enviado al Congreso, donde ha logrado que el Congreso los apruebe, porque él tiene mayoría en tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, y el único poder que está ahí para hacerle contrapeso es la Suprema Corte de Justicia en este tipo de temas, ¿no? Cuando se quieren exceder. ¿A qué me refiero? Acabamos de ver hace poco cómo el presidente propuso una ley que se excedía, pues violaba la Constitución. La Suprema Corte, realizando su trabajo, determina que no puede el presidente blindar los proyectos que él denomina como estratégicos. Él los quería blindar como de seguridad nacional, los quería etiquetar de esa forma, pues por 2 motivos. Uno, para que ninguna persona pudiera detenerlos con amparos. Por ejemplo, el tema del Tren Maya, que lo quieren detener con amparos, distintos grupos, desde ambientalistas hasta opositores, y él quiere evitar que detengan sus proyectos prioritarios, pero por otro lado también está el tema de que la Suprema Corte analiza todo el trasfondo muy técnico. Muchas veces creo que las personas no entendemos la labor de la Suprema Corte de Justicia, puesto que ellos revisan si transgrede o no la Constitución, ¿no? Y por otro lado, el presidente lo que buscaba con este tema era el tema de la información, puesto que al hacerlo de seguridad nacional, los ciudadanos ni nadie pueden acceder a la información específica de estos proyectos, así que nos está limitando a conocer cuánto cuesta, a quiénes se les está comprando, quiénes van a ser los proveedores del proyecto. Entonces se vuelven proyectos muy opacos, ¿no? Entonces la Suprema Corte trata de limitar este tipo de hechos, diciendo que ese decreto no aplica, ¿no? Y lo echan para atrás. ¿Y qué es lo que pasa? El presidente vuelve a emitir otro decreto similar. De hecho, escuché a críticos que decían que era lo mismo, ¿no? Le cambió unas palabras y nuevo decreto. ¿Y qué es lo que pasa? Está ganando tiempo, pero en realidad el trasfondo es que no está respetando a los poderes. No los está respetando y los está atacando. Y está permitiendo también ese tipo de manifestaciones de violencia contra, como lo comentaba la ministra presidenta Norma Piña, que creo que está desempeñando un gran papel, pues, puesto que la Suprema Corte y su papel personal en particular no tiene todavía mucho conocimiento, o no lo conocen las personas todavía, la están empezando a conocer. No tiene tanto apoyo popular de las masas como lo tiene el gobierno federal. Y aún así está haciendo frente, ¿no? La ministra. Creo que es muy grave el tema porque el presidente está permitiendo, y no quiero pensarlo, pero creo que él lo está promoviendo también, el tema de ejercer violencia contra la ministra. No sé si vieron en las noticias que estaban quemando unas imágenes de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y el presidente, su respuesta fue, y no dijeron nada cuando quemaron una foto mía.
O sea, a ver, señor presidente, usted tiene que hacer algo para evitar que se den estas demostraciones de violencia contra funcionarios. No está bien que lo hagan ni contra el presidente ni contra la ministra de la Suprema Corte. No puede él desde el Poder Ejecutivo tolerar estas manifestaciones de violencia, ¿no? Completamente de acuerdo, y justamente estaba pensando que muchos políticos, y sobre todo políticos que estamos viendo en estos tiempos, se dicen demócratas hasta que llegan al poder. Y es cuando realmente ven todas las contrapesos a los que están llegando y ya no me parece, ¿no? Sí. O sea, yo quiero que las cosas sean así, pero siempre por algo tenemos esto. O sea, es súper importante que realmente existan estos contrapesos, aunque a veces no vemos que el legislativo realmente sea un contrapeso, menos en estos tiempos. Sí. Pero sí podemos aferrarnos a estas entidades que todavía están haciendo algo para que las cosas no solamente sean como el presidente se diga. Y creo que es muy importante señalar eso que comentas sobre la violencia que está sucediendo, porque al final ese es un tema de totalitarismo, ¿no? O sea, sí, que sean violentos con ellos, porque yo también soy violentos con ellas en la mañanera, en todos los lugares donde yo tengo un espacio y una voz, voy a atacarlos, y no solamente a la ministra o a la Suprema Corte, sino a todo aquel que esté en contra de nosotros. Y creo que AMLO nos ha estado demostrando este sexenio en diversas maneras en cómo está tratando de quitar todos estos pesos, no solo con la Suprema Corte, sino también con el INE, que al final es un árbitro para todas las cosas que él está haciendo y que no quiere que se calle. Entonces, sí es muy preocupante. Sobre todo se está exaltando la violencia y esperemos que no llegue a nada más. Pero ¿qué podría pasar? Claro. Sí, aquí... No, bueno, es una idea que si no la digo se me va a olvidar, pero lo que dice sí, ya el ejercicio de la violencia en la sede para impedir los procedimientos que están llevados a cabo en la Suprema Corte, ¿no? Y creo que eso tiene un homólogo también en otros países, ¿no? La marcha en Brasilia, el 6 de enero, ¿no? También lo podemos ver como la intromisión a los procesos legislativos para el cambio de un presidente, pero aquí lo podemos entender que ese tumulto de personas que llevaron a buscar que no se certificaran las elecciones, también puede servir para que las acciones de la Suprema Corte queden bloqueadas, ¿no? Por el mero peso de la presión del tumulto ahí en las personas. Y porque esa ya es la medida más desesperada, ya cuando de plano las instituciones han funcionado, ya usa la fuerza, ¿no? Usa la violencia. Porque ¿qué ha pasado en este sexenio? Desde el inicio se buscó incrementar a una tercera sala anticorrupción con una reforma de Ricardo Monreal. No pasó. Y así han pasado varias reformas, varios intentos de intromisión, ya sea poniendo gente leal en un órgano colegiado para ir mermando la funcionalidad de la Suprema Corte. Yo creo que ya no le importa la captura así total, porque creo que está muy difícil, pero yo creo que lo que busca ya como con el INAI o con otros institutos es que ya no funcionen de plano, ¿no? Y por eso podemos tener gente que, pues creo que podemos entender que la ministra Esquivel es un perfil que ni debería estar ahí, pero pues, o sea, ni eso ha funcionado ya para detener a la Corte, entonces ya está llegando a ese paso de llevar a los aliados, a su gente fiel, a interrumpir el funcionamiento directamente. Claro. Pues yo creo que como comentas, ¿no? O sea, se ha querido ir como por la tangente, no ser tan frontal, aunque sí lo ha sido, pero aún así ha habido un esfuerzo de no ser tan frontal, proponiendo desaparecer el INE, pero sí con un plan B que debilitaba de manera importante su capacidad operativa, ¿no? Y lo que comenta Alondra me parece muy interesante porque efectivamente hay un tema de narrativas que va polarizando y va polarizando a la sociedad de un lado y de otro, ¿no? Y de forma que nosotros, en contra de ustedes y lo que ustedes hacen, etcétera, sin a lo mejor atender o entender que hay ciertas cosas o ciertas reglas del juego, llámese instituciones, que creo que ahorita vale la pena hacer como un paréntesis didáctico para que nos entiendan de a qué estamos hablando, pero que son estas reglas del juego que nos benefician a todos, o sea, porque al final, pues, ¿qué pasa, no? O sea, colores, personas, partidos cambian en el tiempo y lo que sí prevalece son las instituciones. Ahorita hay como esta gran reproche a la Corte por parte de quienes se identifican o quienes comulgan con Morena y con el presidente, como en este afán de no nos están dejando cambiar el país, ¿no? Pero se les olvida que
probablemente el siguiente sexenio o en 2030 habrá otros gobiernos y va a estar esa misma Suprema Corte para cuidar que no se extralimiten los poderes, ¿no? Y eso es como la parte más interesante, pero hay una gran desinformación o ignorancia en torno a este tipo de cosas y es por eso que logran resonar estas narrativas. O sea, ¿qué esperanzas que viéramos al presidente de Estados Unidos despotricar contra la Corte Suprema? Claro que no. O sea, hay países y hay culturas y hay democracias en las que se entiende el valor que tienen estas instituciones que al final han estado y han llegado por pequeñas batallas ganadas, ¿no? O sea, a ver, el INE es una batalla que se logró ganar a finales del siglo pasado, después de 70 años en las que el gobierno era juez y parte, que administraban las elecciones y también eran el partido hegemónico, y entonces sin este árbitro imparcial no lográbamos una alternancia, ¿no? Y logramos construir el IFE, ahora el INE. Y esa es una batalla que nos costó muchísimo tiempo, que se terminó por ganar, una institución que ya tenemos y no podemos permitir desaparecerla, porque estos mismos que hoy creen que se ven beneficiados si el INE deja de ser operativo, pues el día de mañana probablemente estén exigiendo un árbitro imparcial, porque así es lo que pasa, ¿no? Y como dices, lo hemos visto en distintos momentos. Hoy es la Suprema Corte. Hace 2 meses era el INE y lo estamos viendo con el INAI que sigue sin poder sesionar porque hay un bloqueo importante por el partido del presidente que no permite. Y entonces, si vemos a estos actores claves, ¿no? Quienes salvaguardan la Constitución y la ley, quienes salvaguardan las elecciones y quienes salvaguardan la transparencia y los tenemos en jaque, pues entonces ya nos podemos estar dando cuenta como para dónde están empujando al país, y lo peor es que una buena parte de la población lo está permitiendo. Eso por un lado. Por otro lado, a mí sí me gustaría como solo poner en la mesa o dar el destellazo de las principales críticas que le hacen a la Suprema Corte, ¿no? Porque por eso resuenan, porque son críticas pues que de alguna manera la gente ve y les hace clic, ¿no? El tema, por ejemplo, de los sueldos de los ministros. A ver, si al presidente le preocupara tanto el gasto al erario, los ministros, para darnos una idea y con este dato, ganan al año, cada uno de ellos nos cuestan 3,345,000 pesos. ¿Es un dineral? Sí. Podemos discutir las razones detrás de ese sueldo o si es legítimo o no. Pero, por ejemplo, un megaproyecto del sexenio que ha sido un fracaso, que ha sido el aeropuerto Felipe Ángeles, el año pasado costó pérdidas al día de 4,027,000 pesos, una cosa así. Entonces, al día, el AIFA pierde más de lo que nos cuesta un ministro. Son 11 ministros, o sea, menos de 11 días de operación del AIFA, ¿no? Entonces, si nos preocupara tanto el gasto al erario, pues entonces hay un montón de otros espacios que a lo mejor no son de tanto impacto para nuestra democracia que podríamos estar recortando. Sí, de hecho creo que aquí hay algo súper importante que ya mencionaron, de la importancia de que estas instituciones continúen siendo autónomas, ¿no? ¿De qué instituciones hablamos? Por mencionar algunas, la Suprema Corte de Justicia, que es un poder independiente del presidente, que es el contrapeso actualmente más importante del poder presidencial, también del INE, que es el árbitro que cuida las elecciones, que cuida que sean imparciales, que como tú decías, ahorita ellos lo quieren dominar, pero no saben si en el 2030 llega otro partido y al rato Morena se va a estar quejando, ¿no? De que el partido en el gobierno controla el INE. Esa es la importancia de que el INE sea autónomo. También tenemos, por ejemplo, el INAI, que es el instituto encargado del acceso a la información, y ahorita lo tienen inoperante porque no nombran a la persona encargada que va a dirigir al instituto, y por eso no pueden continuar, ¿no? Como con dándole atención a todas esas solicitudes que hace la ciudadanía. Entonces, es muy importante este tema de la independencia de estas instituciones. ¿Y por qué decimos que el presidente quiere o está atacando esta autonomía? Pues actualmente ellos traen una propuesta de que quieren que tanto el INE y la Suprema Corte, que las personas que están ahí dirigiendo estas instituciones, sean nombrados por el voto popular.
Y mucha gente puede escuchar eso y decir, oye, pues está bien, yo quiero que se elija con mi voto, ¿no? A los ministros de la Suprema Corte, yo quiero que se elija con mi voto a los del INE que están encargados de llevar a cabo las elecciones. Pero a ver, tenemos que entender que estas instituciones funcionan distinto y no es correcto que sean elegidos por medio del voto. ¿O por qué? Porque imagínense, actualmente que Morena, por ejemplo, tiene todo el poder en cuanto a las encuestas, ¿no? Que las vemos muy dispares, el poder que tienen contra los partidos de oposición. Si hubiera unas elecciones, pues la mayoría de los encargados del INE pues serían pro Morena, ¿no? ¿Y qué pasaría? Que en las siguientes elecciones muy probablemente no serían imparciales, sino que serían cargadas en favor del partido en el poder. Y ojo, esto no es peligroso solo para los de oposición actualmente, sino es peligroso para Morena y para todos nosotros, porque para si todos el los INE, que juegan, ¿no? Para todos y para el futuro, para los jóvenes, porque al rato, imagínense, ustedes, nosotros queremos hacer un partido o en tal estado quieren hacer un partido y llegar a competir y traen buenas ideas, pero no van a poder, porque ya si el árbitro electoral está vendido porque tiene que obedecer a los intereses de quien los puso, o sea, del presidente en turno, pues ya no va a ser imparcial, ¿no? Entonces esa es la importancia de que estos institutos, sus dirigentes no sean elegidos por medio del voto popular, ¿no? Creo que es muy importante que todas las personas entendamos eso, ¿no? Porque si no nos podemos ir con el discurso del presidente y decir, sí, que todos sean elegidos por voto popular, y creo que ese sería un gravísimo error que nos llevaría, pues sin temor a equivocarnos, a decir que pues en una dictadura muy pronto, ¿saben? Sí, y bueno, quiero retomar el ejemplo de Venezuela porque es el país que sé que, digo, de Bolivia, porque sé que es el país que eligen a su tribunal constitucional y fue un fracaso. Estaba viendo que el sucesor de Evo Morales, Luis Arce, pues ya quería derogar eso. O sea, eso tuvo su primera elección en el 2011. Y años después derivó la crisis de constitucionalidad que fue, unos dicen un golpe de Estado, otros que fue un acaparamiento de poder que le salió mal. Pero es lo que pasa cuando las cortes son infiltradas, ¿no? Que van a derivar en crisis de constitucionalidad donde todos salimos perdiendo. Ahí salió perdiendo el Estado de Bolivia. Ya si seas de seguidor de Evo Morales, si seas de la oposición, todos salieron perdiendo. Fue una inestabilidad de lo peor. ¿Por qué? Porque no hay un tribunal verdadero que respete el ordenamiento constitucional, los límites al poder. ¿Por qué? Evo Morales en su segunda hizo un referéndum, ¿no? Que perdió. La corte le dio la favor de volverse a presentar a las elecciones a pesar de haber perdido el referéndum, y eso es lo que deriva en que esa polarización constante explotara, porque en la regla del juego no tiene un árbitro que nos esté diciendo qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Y vuelvo aquí al ejemplo de México, pues el golpeteo ha sido desde que AMLO antes de llegar a la presidencia, pero ha sido desde el principio de su sexenio. Hablé de la reforma de Monreal para incrementar el número de magistrados, que obviamente iba a nombrar el presidente, pero ha sido desde la renuncia del ministro Medina Mora, que creo que se nos olvidó a muchos, y que tenía que ver también la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Investigando sus cuentas, y creo que ella agarró un eslabón, pues, débil en la corte para tener ya otro ministro. A este sexenio ya van 4 ministros. 4 de 11. 4 de 11, exacto. Definitivamente, y algo que estaban comentando, a ver, si vamos a elegir a los ministros, se supone que estamos tratando de recortar gastos. Elegir a los ministros nos traía también los procesos electorales, los gastos de campaña, el gasto de la elección. O sea, realmente, ¿cuánto subiría el costo por estar eligiendo de manera, por elección de la ciudadanía a estas personas? Y algo que también me preocupa es que muchas veces cuando el ciudadano vota, ni siquiera sabe o no se pone a investigar a qué función va a ir este candidato o qué es lo que realmente va a hacer. La verdad es que hay muchísimo desconocimiento por parte de la ciudadanía de cuáles son las funciones de nuestros funcionarios públicos. Entonces, le preguntas, oye, ¿y qué va a hacer un senador? ¿Y qué es la diferencia entre un diputado local y un diputado federal? ¿O cuáles son las funciones entre un gobierno municipal, uno estatal, el poder legislativo, el poder judicial? Ni idea.
Exacto. Y entonces ahora le vamos a meter otra figura. Sí. Donde Más compleja. Claro. Sí, definitivamente mucho más compleja. Y además tendríamos que vencer todavía más la apatía del ciudadano por votar. Exactamente. Sí, las de Bolivia, perdón, son ley que eran bajísimas. La gente no salía a votar por los ministros, bueno, los magistrados. Claro. Y ahí también, a ver, o sea, este afán por elegir democráticamente a los ministros, pues ya se eligen de una forma democráticamente. O sea, hay a lo mejor de manera indirecta, pero ¿quién los propone? El presidente, que fue democráticamente electo, y después los ratifican o los terminan por elegir el Congreso con la mayoría que también fueron democráticamente electos, ¿no? Sí. O sea, es que de verdad es un afán por estar haciendo este golpeteo de nuevo con estas narrativas que le resuenan a la gente, pero es que ya está sucediendo eso y estos filtros que están actualmente, pues están para garantizar mínimos de, por ejemplo, técnica, ¿no? Que hay ministros que por supuesto que son vacas sagradas del derecho y son buenísimos, otros no tanto, ya sabemos quiénes, pero no es por decir nombres, pero, o sea, son filtros a lo mejor que están ahí, pero de todas maneras no es que sean electos de manera arbitraria, que alguien los eligió, o sea, los eligió los mismos representantes que nosotros, que ya elegimos, ¿no? Entonces, digo, también hay que como analizar y desmenuzar todas estas propuestas, porque lo que sí es que tienen implicaciones terribles si las terminamos por aprobar, ¿no? Son perfiles que deberían de ser sumamente técnicos, no solo en el caso de la Suprema Corte de Justicia, también, por ejemplo, en el INE, en los organismos reguladores. Entonces, y no podemos estar como solo agarrando a cualquiera, ¿no? O sea, hemos tenido presidentes que ganaron por guapos. Entonces, no, sería muy, muy preocupante traer eso, sí, claro, a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Pues yo quiero añadir también que sumado a esto de los perfiles que de entrada no deberían estar en la Corte, pues ha sido la corrupción también de personajes que ya están pues ya en la corte, ¿no? Ya estaban bien posicionados, eran famosos por TikTok, uno de ellos que fue presidente. Y pues, ¿qué terminó pasando? Que pues creo que la Suprema Corte tiene muchos problemas, en general el Poder Judicial, pero el presidente los entiende bien que la gente no tiene acceso al conocimiento jurídico, no tiene acceso a una justicia pronta y expedita. Y creo que también ve mucho, esto más a nivel local que a nivel federal, pero creo que se transmite en el discurso al Poder Judicial Federal también, que es la corrupción que existe y que pues no la podemos negar, ¿no? Porque si la negamos, el presidente va a seguir usando esas fallas que ya tiene el Poder Judicial en su contra, como es lo que hace ahorita, ¿no? Y pues fueron años de fallas, de falta de conocimiento, de la creación como de un estiaje, ¿no? Como un grupo selecto de personas que nomás son los encargados de entender el derecho. ¿Y por qué? O sea, tantos años de no conocimiento, de que la gente se sienta alejada del Poder Judicial. Ahora la gente quiere tomar el Poder Judicial por su popularidad, ¿no? Y por eso es la viabilidad del discurso del presidente al posicionamiento de que existe una reforma que permita que voten a los ministros, que también pues la gente no entiende, como mencionan, que necesita un perfil técnico especial. Claro. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención en los últimos semanas que hemos estado discutiendo esto, es que la gente dice, ¿y dónde estaba la Suprema Corte, no? En los sexenios pasados, como si fuera ahora todos contra AMLO. Pues no, claro que no. La Suprema Corte echó para atrás muchísimas reformas, como le echó con el Plan B por un tema de técnica legislativa. Ha habido muchísimas iniciativas que ha echado para atrás, ¿no? Exacto. Y también, a ver, no es perfecta, no es que nosotros podamos meter manos al fuego por la integridad, como decías, ni de la Suprema Corte ni del Poder Judicial. Por supuesto que vale la pena discutir y analizar y poner sobre la mesa reforma al Poder Judicial, pero yo pensaría en una reforma al Poder Judicial que a lo mejor le mejorara la capacidad operativa, porque lo que sí hay es un rezago muy importante en sentencias, ¿no? Uh-huh. Pero no como en los términos que se está planteando. No, y vamos a entender algo, como dices, no metemos las manos al fuego. Es muy importante decir que, a mi opinión,
el Poder Judicial es el más corrupto que hay en nuestro país. O sea, no hablando solo de la Suprema Corte, que es la máxima sala de todo el Poder Judicial. Para mí, el Poder Judicial es muy, muy corrupto. O sea, eso es un hecho. Eso es un hecho innegable. Yo creo que no a nivel federal, ¿no? O sea, yo sé que hay fallas, pero creo que a nivel estatal, los poderes judiciales estatales sí están todos. Yo creo que todos los tribunales son muy corruptos y todos los tribunales han recibido dinero para dar un fallo a favor o en contra. Pero vamos a mencionar algo. Lo que le molesta al presidente no es cuánto cuestan los ministros. Ese es su discurso. No es la corrupción, porque si no, pondría una reforma que cambie la operatividad. Porque si no, pondría en paz a sus hijos, para empezar. ¿No? Claro. Sí, pero yo quiero decir, lo que en verdad le molesta al presidente es que no lo están apoyando y le están bloqueando movimientos que él quiere hacer y él siente que lo están bloqueando. Entonces, como no están obedeciéndolo, eso es lo que verdaderamente le molesta y por eso él está proponiendo que sean electos democráticamente, porque obviamente eso asustaría al Poder Judicial, diría, chin, nos va a cambiar toda la forma de trabajar, ¿no? Pero en realidad una cosa es el discurso del presidente y los motivos que él dice que tiene, cuando la verdad es otra. Y vamos a decir algo que ya habíamos comentado. Él tiene 4 ministros que ha propuesto de la Suprema Corte actual, de los 11. Y muy importante decir, algunos de ellos ya votaron en contra de él. Claro. Entonces, ahí se está viendo la imparcialidad. De hecho, él salió muy molesto una vez en la mañanera y dijo que cree que se equivocó con los ministros que él propuso. ¿No? A ver, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice que se equivocó? Porque no están votando como él quiere. La única que le da la razón es Yasmín Esquivel. ¿No? Que digamos esto, digamos esto que dice el presidente, que no es corrupto y que no hay favoritismos, etcétera. Esta ministra es esposa de una persona que es muy cercana a él. ¿A qué voy? De un contratista. De un contratista que recibe muchísimos millones. Federal. Entonces, por ejemplo, esta ministra no es imparcial. Está votando en todas a favor de lo que el presidente quiere. Entonces, creo que es muy importante que desmintamos, ¿no? Al presidente en este tema. A este presidente y a los que siguen. Porque no es algo en contra del presidente López Obrador. Es en contra del totalitarismo y que un presidente, sea este o sea el siguiente, quiera desconocer las reglas del juego democráticas que nos permiten vivir en este país, que estamos tratando de funcionar como democracia. Entonces tenemos que señalar cuando el presidente quiere destruir, ¿no?, toda esta estructura. Claro, definitivamente para mí este es un tema de ego del presidente en contra de cualquier instancia, persona, poder que no esté a su favor. Y creo que también, y ampliando un poco el panorama de lo que ha estado pasando en este sexenio, podríamos hablar entonces quiénes han sido los favoritos de las instancias durante este sexenio, que en mi caso yo creo que son los militares, ¿no? Y cómo les han estado favoreciendo a través de contratos, de prestaciones, de darles muchísimo más poder. Entonces se me hace muy curioso, por ejemplo, retomando lo que comentaban al principio, sobre que decían que este era un golpe de estado técnico que estaba haciendo y que este era el comentario. Pues claro, o sea, el presidente está tomando a esta instancia como lo son los militares para tenerlos a su lado y así poder controlar más cosas. Entonces, para mí eso es todavía más preocupante. Si solamente tomamos la fotografía de este momento, es difícil. Pero si volteamos a ver y tomamos la fotografía de todo lo que ha venido sucediendo durante estos 4 años y medio que llevamos, entonces sí me preocupa que podríamos estar hablando, como ustedes están diciendo, de un totalitarismo dentro de nuestro país. Sí, no, ya son demasiados elementos por ahí sueltos. Que luego también, ¿no? O sea, si nos preocupa muchísimo la corrupción, que por supuesto que nos preocupa, pero si al presidente le preocupara tanto, pues a ver, o sea, que está justamente el ejército en un momento, las Fuerzas Armadas en un momento de señalización por el famoso DEPA de Luis Crescencio y no ha habido como mayor pronunciamiento, al contrario, ha habido defensa por parte de Andrés Manuel, ¿no? O sea, sí me parece como hay bastante
de llamarse la atención. Y luego también está esta parte de la mañanera de ayer en la que dijo, a ver, es un golpe de Estado y luego cuáles son las implicaciones, ¿no? Por ahí respondía... no me acuerdo quién fue, pero uno de los ministros en retiro respondió, entonces, ¿qué sigue, presidente? Si esto es un golpe de Estado, ¿qué sigue? Porque entonces, si esto es un golpe de Estado, ¿qué acciones va a tomar para impedir ese golpe de Estado, sí, ¿no? Y luego tenemos a un ejército muy consentido. Sí, no, puede ser la excusa, ¿no? De hecho, qué peligroso. De hecho, ese tema, cómo se conecta, el tema del ejército está bien cañón. ¿Por qué? Porque, a ver, hablemos. ¿Cuáles son las funciones que debe tener el ejército? El ejército está para salvaguardar la soberanía nacional, para cuidar nuestro territorio y está, pues, por ejemplo, en caso de alguna invasión o que México entrara en guerra en un conflicto internacional con otras naciones. Esas son las funciones del ejército. En tiempos de paz, bueno, él debe de estarse modernizando, preparando y también lo tienen para desastres naturales, que creo que es una muy buena función del ejército por todas las herramientas y recursos que tiene. Pero digamos algo que poco se dice, ¿no? Todos los presidentes tratan de estar bien con el ejército y se sabe que muchos generales en activo o retirados son muy ricos porque reciben dinero que no deberían, dinero ilegal, quién sabe de dónde, ¿no? Sí, pero todos los presidentes, pagado, ¿no? Todos los presidentes tratan de estar bien con las Fuerzas Armadas, pero yo creo que este presidente se está pasando, porque a ver, ya dijimos las funciones que debería tener el ejército y qué les está dando en este sexenio. Los está poniendo de ingenieros, de constructores, de aeropuertos, de trenes como el Tren Maya, el tren transísmico y aeropuertos, no solo el AIFA, ese es el que más se escucha, pero también me parece que son otros tres, el de Tulum y otros. Y todos los va a administrar el ejército. Si eso lo sumas con que el INAI, que es el instituto encargado de que tengamos acceso a la información, está inoperante y de que él blindó todos estos proyectos como seguridad nacional, entonces está dando toneladas literalmente de dinero para que el ejército construya estos proyectos, pero no sabemos a ciencia cierta en qué se va a utilizar ese dinero o si todo el dinero que está diciendo que va a costar, ejemplo, 100 millones de pesos este proyecto, no sabemos cuánto realmente se gastó ahí porque ni siquiera vamos a tener la oportunidad de preguntar, ¿no? Entonces le está dando mucho dinero por debajo de la mesa al ejército y eso es peligrosísimo. ¿Qué pasa si el día de mañana él decide tomar a la Suprema Corte y disolverla, ¿no? Y nombrar otra nueva o cambiar la Constitución por decreto y disuelve a la Suprema Corte? No lo sé. ¿Qué pasaría? Él tiene al ejército de su lado. Sí, entonces, claro. ¿Qué vamos a hacer? Se acabó la democracia. Sí, el monopolio y la violencia, pues, queda una persona, ¿no? Y por lo que yo he visto es que intenta poner sus intereses como los intereses del ejército, ¿no? Y por eso cuando la Corte impide que el traspaso de funciones de la Guardia Nacional a la Sedena, él lo pone como si fueran los intereses del ejército directamente, ¿no? Y entonces, pues está ese riesgo que sí se logre la cultura de que el ejército se vea como un aliado, no de la Constitución, pero sí como el presidente, ¿no? Y ya frente a las armas, pues no, ¿qué puede hacer un ministro, no? ¿Qué puede hacer un consejero electoral? Ahora, si le soy bien sincera, a ver, le queda año y medio al presidente, meses. Yo no creo, yo no podría decir, nos vamos a convertir en Venezuela, va a usar el ejército. Yo no lo podría decir. Lo que sí es que creo que hay daños que nos retroceden años, ¿no? O sea, yo creo que hay situaciones que ya de alguna manera logró impulsar y que ya nos generó un daño como país y es ahí donde le veo como que el foco en eso y en dónde va a estar la sucesión, porque si hay una sucesión presidencial incondicional al presidente, entonces ahí sí podríamos permitir como un proyecto que siga moviendo las piezas del tablero hacia donde vamos, ¿no? Porque si la verdad es que yo nunca he sido fan del presidente, por supuesto, pero yo al inicio del sexenio decía, la verdad es que yo creo que este tema de que sí es totalitarista, que sí es populista, etcétera, no, o sea, como que yo decía, es más la narrativa que se utilizó en esta campaña desde el 2006 que lo que realmente puede ser, ¿no? Ahora es otra cosa. Ahora ya vimos, como decían al principio, ¿no? Sí, o sea, se quita la máscara y entonces sí parece
o si hay estas situaciones de mucho riesgo, pero de nuevo, o sea, yo sí lo veo yéndose, por lo menos de manera oficial, el próximo año, de manera oficial, ¿no? Y depende de dónde esté la sucesión. Así como dices, de manera oficial, ¿no? Sí. Porque también estamos viendo ya estos candidatos que no se están ocultando para nada, que son los que quieren seguir. Y hasta creo, no sé si era Claudia Sheinbaum la que mencionaba que lo buscaría para secretario general o una cosa. No manches. Ajá, no me acuerdo, ahí me regañan si no era verdad, pero sí están hablando de que a lo mejor él podría continuar en su gobierno, ¿no? O que no hay impedimento. Y si no continúa, de todos modos, termina siendo como un asesor exterior. Su maximato. Ajá, ¿no? Su maximato, porque claro. Al final mucha gente ya lo ve como el líder al que tenemos que seguir incondicionalmente. Entonces, sobre todo entre su grupo y su grupo más cercano, eso es lo que van a buscar. Seguir con todas las cosas que él ha estado haciendo, proponiendo, y hasta que no topen con pared, y esperemos que la topen. Ojalá que sí. Exacto. De hecho, hay algo importante que decir respecto a ese tema, porque yo también creo que él no busca reelegirse oficialmente, ¿no? O sea, yo pienso que él termina su sexenio y oficialmente sale. Y bueno, él lo ha dicho, ¿no? De que se va a la chingada, que así se llama su rancho en Chiapas. No, creo que está en Palenque. ¿En Palenque? Está en Palenque, Sí. cierto, sí. Pero eso es lo que él dice, pero yo pienso que él va a ser el poder detrás de el nuevo presidente, sea Claudia Sheinbaum, sea Adán Augusto o Marcelo Ebrard. Pero es muy importante que sepamos lo que él está diciendo en este momento, porque él ya nos está anunciando cuál es ahorita el plan C, ¿no? Porque el plan C es arrasar en las elecciones del 2024. ¿Por qué? ¿Por qué es su plan C? Si él arrasa en las elecciones del 2024 y gana mayoría avasalladora, ¿no? En las cámaras, si él logra tener más de 2/3 partes más 1 de los votos en las cámaras, él va a poder modificar la Constitución, que es algo que no hizo en sus primeros 3 años que él tenía esa capacidad en las cámaras, él tenía esa mayoría y la perdió en las elecciones del 2021. Pero yo creo que se arrepiente porque ahorita lo están bloqueando. Entonces él dice, hay que arrasar en 2024. Y ojo, yo no sé qué venga en 2024, qué cambios le quiere hacer a la Constitución para perpetuar a su partido en el poder, y eso sí es peligroso. Entonces yo creo que lo más importante es que nos concienticemos de que salgamos a votar y de que evitemos que tenga esa mayoría tan avasalladora, ¿no? Porque mientras logremos que no tenga ese 2/3 partes más 1 en las cámaras, protegemos en cierto sentido estas instituciones autónomas como al INE o a la Suprema Corte, porque no las puede tocar sin hacer una reforma constitucional, ¿no? O sea, no las puede afectar gravemente a menos que tenga esa fuerza en las cámaras. Ahora, yo sí le tengo más fe a Marcelo, ¿no? O sea, digo, de los 3, pensaría que hay 2 que no dudaría que lograra perpetuar ahí poder, pero sí le tengo un poco más fe a Marcelo. Y luego también está como este escenario... ¿Pero por qué? Porque es más independiente, ¿no? Es me más parece que es ¿no? más institucional. Creo que es más institucional. Yo creo que es cercano al presidente. De los 3, es el menos cercano, ¿no? El que menos lo obedecería a todos, ¿no? Yo creo. Sí. Donde sería una resistencia más, ¿no? Que también por eso pensaría que él no va a ser el candidato. O sea, yo tampoco. Claro. Definitivamente. Digo, lo mencioné porque así lo mencionan como corcholatas, pero realmente yo creo que está entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Sí, porque ellos sí van a ser unos títeres del poder, ¿no? Claro. Y pues bueno, yo creo que también aquí vale la pena pues no tomar por sentado que el ejército no puede afectarnos. O sea, creo que también hay que ver el ejemplo de la institucionalidad de los países que tenemos cercanos, ¿no? Y a mí me impactó mucho. Pues yo tenía mucha esperanza en Bukele cuando entró. Pero a mí me impactó mucho, pues cuando entró con el ejército al Congreso, ¿no? Sí, dije que ese sí fue un cambio en el paradigma de su gobierno. Claro. Y puedo identificar que aquí es más difícil porque México, con todos sus problemas, ha tenido un diseño institucional muy bueno, imperfecto, que esas imperfecciones nos han mordido y nos están mordiendo ahorita. Pero creo que va a ser un jaloneo que no sabemos cómo va a salir. O sea,
no podemos saber aún si el autoritarismo va a entrar a México, si el totalitarismo va a entrar, porque el populismo que es este jaloneo de qué agarro, qué logro sacar de las instituciones, cuál me es fiel, cuál no es no, a esta la voy a estar atacando, a esta la voy a reformar, a esta de plano que la gente vaya y marche. Entonces creo que aquí más que nada es un panorama muy difuso, muy peligroso por eso, pero pues que hay mucha posibilidad, ¿no? Y si no es con el voto, es con el mismo conocimiento de que dar a entender cómo funcionan estas instituciones. Y cuando la gente sepa que estas instituciones son en su beneficio, pues va a salir y las va a proteger, ¿no? Creo. Yo pongo una pregunta sobre la mesa ahorita que hablabas del tema del ejército y si lo usaría o no lo usaría. ¿Qué pasa si pierden las elecciones en 2024 y él tiene tan de su lado el ejército, ¿no? ¿Qué pasa si desde el poder el presidente desconoce las elecciones? ¿Y qué pasa si actualmente, no sé si ya sabían, pero la presidenta del INE la puso el presidente? Ajá. O sea, Afina Morena. Afina Morena. Sí. Ojo, no todos los consejeros del INE son de Morena, ahí todavía hay algo de imparcialidad, pero la presidenta del INE sí es Afina Morena. ¿Qué pasa? Y bueno, y tiene familiares en los gobiernos morenistas, entonces no puede decir que ella es imparcial. Ahora, ¿qué pasaría si el presidente desconoce las elecciones y es secundada o secundado por la encargada del INE, ¿no? ¿Y qué pasa si tiene al ejército de su lado? ¿Qué pasaría si los ciudadanos levantan la voz y no, cómo que desconoces las elecciones, y hay marchas muy grandes? ¿Qué pasaría? Digo, o sea, son escenarios que se pueden dar, que no los veo ocurriendo en este momento, pero o sea, son cosas que pueden darse. El presidente le gusta desconocer las elecciones, ¿no? Ya lo ha hecho. Él ya lo ha hecho. De hecho, es el precursor, ¿no? Ahorita está de moda desconocer las elecciones, pero ya lo hizo en el 2006. Él puso el modelo, ¿no? Casi de cómo protestar una elección. Pues no sé qué pasaría, no quiero pensarlo. Sí, no, digo, yo creo que tenemos que pensarlo. O sea, no estoy diciendo que vaya a pasar. Simplemente tenemos que ir viendo futuro porque estas son señales. Tú dices que todavía no es totalitarista. Yo creo que él ya es totalitarista. Simplemente no ha llegado al paso de que le digamos dictador. No lo es. Porque no tiene todo el poder. No es un dictador, pero yo pienso que él sí es un presidente totalitarista y él quisiera todo el poder. Sí. Pero, a ver, o sea, sí, pero en un acto de fe, a lo mejor, digo, ya ahorita tiene al ejército, ¿no? O sea, como ya ahorita, o sea, digo, nos hemos limitado a berrinches en las mañaneras, pero todavía no hemos visto una situación en la que utilice al ejército y ya podría hacerlo. Entonces, de ahí como, a ver, en un acto de fe, creo que el presidente también, y lo decías tú, tiene mucho ego, ¿no? Y como en cómo le gustaría ser recordado. Espero que esté como un pseudodemócrata, pero que haya líneas que no quiera él cruzar, ¿no? Yo también pienso que hay líneas que no quiere cruzar, pero bueno, hay muchos dictadores en otros países del mundo que iniciaron como demócratas y cuando se les pusieron las cosas difíciles empezaron a romper las reglas, ¿no? El ejemplo. En muchísimos países. Sí, pues AMLO, igual que Erdogan, entró como un progresista, ¿no? Pero creo que aquí ya la ideología tiene nada tiene que ver con... Ni nada vimos de progresista, ¿no? No hemos visto nada de progresista. Pero Erdogan, tenemos que entenderla, o sea, que también entró así, ¿no? Y creo que, bueno, a mi parecer, siempre lo menciono porque creo que se me hace un personaje de todos los líderes autoritarios que hay modernos, creo que se me hace el personaje más parecido a Andrés Manuel. Su trayectoria como... pues uno jefe de la Ciudad de México, uno de Estambul, cómo han avanzado y cómo se proyecta el autoritarismo que ellos tienen en su interior, en la sociedad que ellos gobiernan, ¿no? Y pues sí, el panorama no me parece tan bueno, pero creo que México tiene ventaja. O sea, solo han sido 6 años, no 20. Y creo que, en México el principio de no reelección es casi sagrado. O sea, ese sí está escrito en todos nuestros corazones. Ahí hay como un trauma, ¿no? Sí. Bien marcado. Pero también lo que ha aprendido este sexenio es que el descaro se ha ido controversia tras controversia, tras escándalo. Y
pues son tantos escándalos cada semana que pues se nos olvidan, ¿no? De plano, tantos medios, tantos información que se nos pasa, ¿no? Y así vamos aceptando más y más cosas que ya, pues ya nada me sorprendería, la verdad. Bueno, yo ahí, a ver, o sea, que creo que hay como dos factores, ¿no? El primero es que sí hemos visto momentos en los que hay movilizaciones importantes, como dices, cuando se tocan fibras, ¿no? O sea, el INE fue un ejemplo muy claro. O sea, sí, aguantamos muchas cosas hasta que se tocó una fibra que nos recuerda a nuestro pasado de dictadura perfecta, y entonces ahí sí brinca la gente y sale la gente y es muy vocal, ¿no? Pero es que creo que también el problema es que mientras haya público al que le pueda ofrecer estas narrativas, pues él lo va a seguir haciendo, sí, ¿no? Y es que hay un público que no hemos logrado entender y que la oposición que está ahí tambaleando no logra entender. Que es un público que sí atiende a lo que el presidente propone, ¿no? Por lo menos en palabra. No lo hemos visto en acciones de gobierno, no lo hemos visto en políticas públicas, pero sí este discurso de igualdad, y este discurso de combate a la corrupción, y este discurso de primero los pobres, es un discurso que le llega a un porcentaje muy importante de la población, y que luego tenemos a una oposición muy torpe, que no sabe o que responde incluso hasta con clasismo, racismo, etcétera. Entonces, mientras haya esa oposición que no logra hacer clic con la ciudadanía, pues entonces no vamos a poder como tampoco asegurar una ciudadanía que brinque si llega a pasar alguno de estos escenarios, ¿no? O sea, al final van a apoyar a que se mantenga él o su proyecto en el poder, porque eso es lo que resuena y porque es por lo menos la oferta que ahorita tienen que les gusta. Definitivamente, ahorita que estabas mencionando que hay todavía un grupo de la sociedad que no entendemos por qué lo sigue y así, creo que al final también eso tiene que ver con la persona y la personalidad de un populista, ¿no? Que tienes que ser una persona que la gente se pueda reflejar, que tenga carisma, que la gente diga, sí, y al final también habla muchas veces en su idioma. Claro. Y creo que nos falla, sobre todo a las personas que nos gusta la política o que nos gusta leer sobre estos temas, investigar y conocer, que hay algunos temas que son tan complejos y los hacemos más complejos que las personas si nos escuchan a lo mejor ahorita hablando, dicen pues ¿de qué están hablando, no? Claro. Sí, y claro, es más fácil si yo te llego y te digo, no, pues es que hay que quitarles el dinero porque primero somos los pobres. Que también él se autoproclama como pobre, ¿no? Sí, y se rebajó el salario y llegan, o sea, los puso en una posición incómoda. Pero todos sus familiares millonarios, ¿eh? Sí, claro. Bueno. No, o sea, yo creo que no podemos cuestionar las habilidades de comunicación del presidente, ¿no? O sea, en el momento en el que él habla de un amuleto detente para que no le dé COVID y en el momento en el que él se agarra así la mano para que no le saque la cartera a Naya en el debate, o sea, lo dices bien, o sea, llega por lo popular y llega por lo que se entiende, ¿no? Y de nuevo, o sea, tenemos a una oposición que no ha logrado hacer un estudio de mercado para ver qué decirle a las personas. Entonces, no resuenan. Ese tema me parece muy importante, puesto que hace como match con el tema del totalitarismo. A ver, ¿cómo lo detenemos? ¿Quiénes son los actores políticos que están tratando de hacerle contrapeso al presidente? Y mucho, pues se podría decir, son los partidos políticos de oposición, los autodenominados de oposición, ¿no? Y la verdad es que no están de acuerdo, ni siquiera han elegido un candidato cuando Morena lleva con sus candidatos en campaña ilegal ya desde hace meses. Entonces yo me gustaría como hacer un llamado de decir, oye, oposición, no pueden ser tan tontos de que sus egos hagan que no se pongan de acuerdo, porque bueno, cada partido quiere poner al candidato presidencial, ¿no? Y por eso no se ponen de acuerdo. Entonces creo que deben de dejar los intereses partidistas de lado y poner primero a México, porque si ponen primero a México se van a poner de acuerdo, van a ir todos juntos, porque solamente yendo todos los partidos de oposición juntos podrían competir, ¿no? En el 2024. Y creo que ese es un punto muy importante. La oposición en México actualmente no está siendo para nada eficiente. Sí, o eso, o que se peleen, ¿no? Dentro de Morena también. Que haya una decisión importante que
que haga competitivo a la oposición. Pues ¿no? tienen que pasar, yo creo, las dos cosas. Sí, casi. Ahí hay un escenario muy, Sí. muy viable, ¿no? O sea, sí, al final uno de de las corcholatas puede quedar fuera del partido y puede encontrar asilo en una oposición que con gusto va a abanderarlo y de esa manera pues seguramente habrá ahí ya una competencia interesante. Sí, pues eso yo creo que la viabilidad que existe, ¿no? Para Sí. que ganen. Y pues retomando lo del lenguaje, ¿no? Y también lo de la Suprema Corte. O sea, yo decía que las fallas de la Suprema Corte le han servido el diálogo al presidente porque es parte de todo el ecosistema que trae el presidente, ¿no? Una frase que a mí me genera pesadillas, de verdad, es una que dijo Mussolini, que él había sacado el fascismo del subconsciente de los italianos. Y pues creo que en los movimientos populistas modernos eso aplica para cada identidad nacional, ¿no? Y esa identidad nacional tiene que ver que no haya justicia expedita gratis. Bueno, se supone que debería ser gratis, ¿no? Y que sea accesible a los ciudadanos. Y esa idea que insiste en los ciudadanos, pues la que utiliza el presidente para el golpeteo, ¿no? Y la que termina, pues en comparación también la que termina siendo el golpeteo al INE, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como mencionabas, a muchos de los órganos autónomos y de la división de poderes, ¿no? Entonces, pues es todo el ecosistema, el totalitarismo. Es parte de cómo ver un mundo bajo un dogma, ¿no? Son los lentes que usas para ver el mundo. Y en este caso, pues el mundo que propone el presidente es un mundo sin independencia judicial. Como un pequeño resumen o como un comentario final, creo que podemos reconocer que nos hace falta como ciudadanos entender por qué nacieron todas estas instituciones, entender cuáles son la importancia de su trabajo y cuáles son los contrapesos que pueden generar entre el gobierno federal y entre todos los gobiernos, ya sean municipales, estatales, de todos los entes públicos, y cómo debemos de buscar que estas instancias permanezcan, sobre todo en México, que no sean vulneradas, pero que también sean revisadas y que busquemos que trabajen de la mejor manera. Que entendemos que hay muchísima corrupción, pero eso no significa que las tenemos que desaparecer o que las tenemos que controlar, sino que tenemos que aprender y buscar las mejores maneras para que estas funcionen y realmente puedan hacer todas las cosas que necesitamos para mejorar nuestro país.